Crisis económica, financiera, nosotros la vivimos en distintos momentos, con distintos personajes y salimos. Es uno de los temas por los cuales nos estudian en el mundo, no solo por vivir la crisis, sino por superarla rápidamente. Hoy se está dando algo similar o no, ahora lo vamos a hablar, en Grecia. ¿Es comparable una situación con otra a pesar de la distancia en el tiempo que nos separa? No digo, valga esta redundancia, a un país y a otro. Ernesto Díaz, gracias por haber venido. ¿Cómo te va? Bueno, Sí, ¿es comparable, Ernesto, o no? tiene sus diferencias. Las diferencias son, básicamente, es que Grecia es un país que está atado por un corsé que es el del euro. El corsé que tiene el euro, Grecia en el euro, es un corsé que lo está asfixiando en los últimos 5 años, porque desde el año 2010 Grecia prácticamente es auditada por una especie de tríada que se llama Troika, un nombre un poco informal que le dieron, que es básicamente el Banco Central Europeo, el FMI y la Comisión Europea. Ellos tres deciden, digamos por decirlo de una forma simple, la auditoría general, le hacen una auditoría general a Grecia y se van dando cuenta que Grecia necesita cada vez más ajustes. Esta especie de ajuste lo ha llevado indefinidamente a una asfixia económica cada vez más grave y por lo tanto una problemática social cada vez mayor. Ahora Grecia está en una encrucijada, ¿cuál es? ¿Sale del euro o se queda dentro del euro? ¿Qué quiere decir esto? Rompe con la estructura tradicional que se fue fijada en los acuerdos de Maastricht, o sea, en el nacimiento del euro, que quiere decir que empieza de alguna manera a sacarse de encima el mandato que tiene Alemania, que es el país acreedor más importante que tiene Grecia y por lo tanto también el que manda todas sus políticas financieras y económicas internas, o en reglas generales lo que hace es rompe con ellos o acepta sus reglas. Esto se va a ver este domingo porque Grecia está haciendo un plebiscito, su presidente Alexis Tsipras, que es parte de una coalición de izquierda, se llama Syriza, que ganó las elecciones, llama al pueblo griego a votar en un plebiscito, sí. Votan el sí, que casualmente el sí sería seguir dentro de la zona euro, pero bajo el acuerdo que plantea el euro, el Banco Central Europeo, el FMI, etcétera, que es básicamente, digamos, seguir con el ajuste, o vota el no. Que es decir, bueno, señores, de ahora en más nosotros recorremos nuestro propio camino y no le hacemos caso al FMI. Las comparaciones con Argentina son evidentes. Cuando llega Néstor Kirchner al poder, lo primero que hace es pagar al FMI para precisamente tener autonomía y soberanía en la toma de decisiones. Porque si no, el FMI le seguía armando el plan económico. Bueno, Grecia está en la misma situación, con una problemática mayor. ¿Cuál es? Es un país que tiene que hacer un doble rompimiento. No tiene nada más que romper con el FMI, a quien no le ha pagado en tiempo y forma esta semana los 1.600 millones de dólares que casi lo están empujando primero a la mora y después al default, sino que el otro rompimiento es salir del euro. El paralelo con la Argentina es muy evidente. La Argentina hizo una devaluación fuerte, si uno quiere, esa devaluación le permitió recuperar competitividad y la Argentina en 10 años tuvo un crecimiento casi a tasas chinas, o sea, creció en un promedio, según como se vean las estadísticas, de entre 5 y 7%. Ahora bien, la diferencia con Grecia, ¿cuál es? El gran problema que tiene Grecia diferente a la Argentina. Romper es mucho más difícil, porque no rompe con una organización internacional, Claro, seguro. rompe con 19 países, Sí, sí. los cuales también son sus acreedores. Bueno, esto hace que la situación internacional se vea muy conmovida y que uno empiece a pensar cómo los procesos latinoamericanos, muchas veces, cuando nos dicen que estamos fuera del mundo, yo creo todo lo contrario, yo creo que estamos tan adentro del mundo que nosotros marcamos el camino a veces a otros países. Porque lo que está haciendo Syriza, a grandes rasgos, es mirarse también en un espejo latinoamericano. Y diciendo, bueno, si los argentinos hicieron esto, ¿por qué nosotros tenemos que seguir con el euro y no volver a la dracma, que es la antigua moneda griega? ¿Por qué? Porque lo que quieren resolver básicamente es esto, es yo no puedo seguir teniendo costos en euros, que vale decir, el euro tomó el marco referencial del marco alemán. Por eso es que tantos países del sur de Europa están tan enojados con los alemanes, con Angela Merkel y con lo que significó el euro. Porque la realidad es que la vida de los españoles, de la peseta al euro, se empobreció. La vida de los italianos, de la lira al euro, se empobreció. Y la vida de los griegos, de la dracma al euro, también se empobreció. Entonces, esta situación hace que, bueno, que el paralelo con la Argentina sea, sí, nosotros queremos hacer lo que ustedes hicieron, pero estamos mucho más acotados para hacerlo. Y en esta discusión, esta tensión, es la que se está resolviendo en esta semana. Como marca Alemania, ¿no? Sí, Alemania, Marcó, marca y marcará. a título supongo, personal, ¿no? creo que Alemania
logró en la economía lo que no logró a través de la guerra. Logró conquistar Europa. Claro. Lo que en la Segunda Guerra Mundial no pudo a través de las armas, lo pudo a través de la economía. En este momento Alemania es el único país que no tiene déficit, el país que es acreedor de Grecia, el país que prácticamente fija las líneas de acción a través del Banco Central Europeo. Si bien el Banco Central Europeo es dirigido por otras naciones que están bajo la zona de influencia de Alemania, qué sé yo, Luxemburgo, el mismo Reino de Holanda, etc., ¿no? Pero a rasgos generales lo que está pasando en Europa es que uno se enfrenta, digamos, los griegos se enfrentan a ser los primeros que digan que el euro fracasó. Y eso va a ser una situación dramática. En caso de que voten sí, porque van a terminar votando más ajuste. Complicada. Claro, porque Grecia puede votar, el pueblo griego votando más ajuste no se saca de encima el problema. No, claro, por supuesto. Lo posterga 2 años, o 6 meses, 18 meses, 3 años. Y votando no, tampoco se saca de encima el problema, porque tiene que devaluar, tiene que salir del euro, tiene que volver a su moneda, o digamos, está en una situación, como decía el otro día un periodista griego, da un paso hacia adelante y se cae al abismo, y da un paso hacia atrás y se ahoga en el río. Está en una situación difícil Grecia, y eso va a afectar a otros mercados internacionales. A la Argentina, la realidad es que la Argentina está desacoplada de esta situación. Quiero decir, tangencialmente podría tener algún problema con la divisa, digamos, la paridad de las divisas, pero la realidad es que la Argentina tiene más del 60% de su comercio internacional en dólares. La realidad es que la Argentina tiene una balanza con Grecia, balanza comercial muy chiquita y muy superavitaria. La realidad es que lo de Grecia es la crónica de una muerte anunciada, porque Grecia está en esta situación hace 5 años. Claro, hace bastante tiempo. Entonces, la realidad es que en términos generales es difícil que impacte de lleno la crisis griega en la Argentina. Ahí tenés otra diferencia, Ernesto, porque lo nuestro no fue diríamos, una agonía larga. Fue todo se precipitó bastante rápido. Bueno, está bien, vos lo que decís es que como que el final se precipitó rápido. Y claro, pero nosotros tuvimos una agonía larga. Vos pensás que la Argentina, en términos económicos, desde el año 95, que fue la crisis de Tequila, empezamos a tener una lenta sangría, que obviamente, por usar una metáfora, una metáfora médica, nosotros nos agarramos el virus en el 95 y la gangrena la tuvimos en el 2001. Seguro. Pero, no, está bien, es verdad. Pero digamos, tuvimos un proceso de degradación sin prisa y sin pausa, en donde paulatinamente se fue destruyendo el tejido económico argentino. A Grecia le pasa lo mismo. Lo que ocurre es que Grecia tiene esta doble dualidad que yo te decía, no puede caer definitivamente al abismo, porque tiene que ser sostenida por otros países, porque si no se rompe y se lesiona el euro, pero tampoco puede elegir el ajuste permanente. Lo llamativo es naciones como España, que tienen lo que yo llamo un síndrome de Estocolmo, porque se han enamorado de su torturador, Claro. que en este caso es el ajuste. España está en una situación de ajuste, en donde permanentemente se le dice a España, doy el caso de España porque tenemos un lazo casi de hermandad sanguínea con España, lo mismo que Italia. Italia lo ha solucionado de una mejor forma, por eso tomo el caso de España. El caso de España, que permanentemente está en ajuste, y no puede salir de la crisis, sigue teniendo la misma tasa de desempleo. Los cambios en el PBI que el Partido Popular dice que son importantes, que todo el tiempo son promesas de alza, pero son mínimos, y están entrampados en esta situación. ¿Cuál es la situación? La situación es a título personal, la de las políticas ortodoxas, que fueron gestadas, no tanto en la década del 90, como se repite normalmente, sino que fueron gestadas en la década del 80. Acá hay un tema que se habla poco y para los argentinos es un tema central. El neoliberalismo, como tal se lo conoce, que no existe como tal en términos, si uno quiere, en términos formales, sino que existe como una política de ajuste y de achicamiento del Estado. No fue nada más producto de los 90, fue producto de los 80 y tiene como ideólogo principal a Margaret Thatcher y a Ronald Reagan. Nosotros lo hemos sufrido de forma descarnada en los 90, pero esto ocurre en Europa desde la década de los 80, desde que los conservadores en Gran Bretaña tomaron el poder y han estado ajustando y obviamente exportando el ajuste. Entonces, para nosotros, casualmente por eso yo digo que la Argentina es un país tan importante en el mundo, porque
todo lo contrario, y esto no es chauvinista ni porque yo sea argentino, sino porque si uno se fija, quien fue nuestra verduga en el terreno militar, fue la verduga en el terreno económico en Europa, y la que exportó ese ajuste. No, y lo bien que haces en relacionar, ¿no?, Estados Unidos e Inglaterra, porque, bueno, trabajan juntos. Sí. Y muchos los disocian. No es así. O sea, ellos son una masa bien homogénea, ¿no? Sí, pero no solo en la OTAN, que sería lo que uno ve, digamos, lo previsible, cuál es. Bueno, tienen una alianza estratégica militar, el caso de Ucrania en la actualidad. No nos olvidemos que la OTAN está ingresando a un país, un país frontera con Rusia, que está en una situación de casi guerra civil, casi no, de guerra civil, y la Alianza Atlántica del Norte, que básicamente está liderada por Inglaterra y Estados Unidos, ingresan militarmente a ese país. Pero, oh casualidad, y esto no es menor, el próximo país que ingresaría en el default del continente europeo es Ucrania. O sea que, como vemos, la política y la economía, yo lo repito muchas veces, la economía es política, el nombre de Casado, el nombre de soltero de la economía es economía, el apellido de Casado es política. Y en esa situación yo creo que van conjuntamente hacia una unificación de los intereses de la OTAN, en este caso intereses militares, con los intereses de la economía. En donde, creo yo, Alemania cumple el rol de cabecera de playa. O sea, Alemania cumple el rol de llegar a un lugar y decir, bueno, este país está mal por estas razones, hay que ajustarlo acá y acá y acá. Claro, eso es hasta que el pueblo aguanta. Para decirlo claramente, la deuda, casi el 35% de la deuda de Grecia está en manos de bancos, de un banco griego, pero la gran mayoría del Deutsche Bank, que es el banco alemán. Y el 5% está en fondos internacionales. Todo lo demás está en papeles del mercado que dan vuelta por todos lados. Por eso que yo creo que el paralelo que se puede dar entre Argentina y Grecia es, un paralelo claro de orden económico, que es cómo la Argentina tuvo otras condiciones para sacarse de encima esta especie de corseta asfixiante, esta especie de chaleco de fuerza que fue el FMI, en el cual en Grecia está mucho más complicado. Pero otro también es una elección política. Y es que muchas veces a nosotros, como latinoamericanos, se nos dice que hay una especie de menor libertad política y menor discusión política y debate político que en los grandes centros mundiales, en este caso Europa. Bueno, la realidad dice otra cosa. La realidad dice que América Latina, desde el Caracazo ocurrido a fines de la década del 90 en Venezuela, hasta las protestas de la Argentina en el 2001, pasando por las grandes protestas del Alto Peruano, Ecuador, Brasil, y etcétera, etcétera, siempre ha tenido una situación de movilización de la sociedad en donde ha ido siempre el ciudadano a exigirle más a sus gobernantes y no a aceptar el ajuste de forma tranquila y solamente con una protesta entre los dientes, sino que fue muy activo y fue a pedir esto, yo no quiero el ajuste. Bueno, en Europa eso no ocurre y lo vemos en los indignados, que su acto más, los indignados de España, ¿no?, que su acto más, si uno quiere, su acto más disruptivo fue la ocupación de una plaza, cuando en la Argentina todos sabemos lo que pasó en el 2001. Ni hablar. Entonces yo creo que ahí esa es nuestra diferencia. Nuestra diferencia política clave es que nosotros, así como somos más sanguíneos a veces en el fútbol, también somos más sanguíneos en la política. Y exigimos las cosas en términos de jugarlo por el todo, digamos, ¿no? O sea, nos jugamos si hay un truco, nosotros cantamos, digamos, falta. Retruco y falta envido. Perdón, falta envido y el quiero retruco, todo, digamos. Tenemos todos los procesos, digamos, de apostar a más. Y yo creo que eso a Grecia le está faltando. Grecia todavía está en una situación que está institucionalizada. Este domingo la suerte lo dirá. Vamos a estar pendientes. Vamos a estar pendientes de elecciones nuestras internas. Sí, totalmente. Y vamos a estar pendientes de esto porque también es importante. Sí, totalmente. Gracias, Ernesto Díaz. Gracias a vos. Pausa.